En menos de un mes se eliminaron, Paco, más plazas laborales que todas las que se habían creado durante el 2019 y que fueron poco más de 342,000. Esto de acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y Natalia, para hablar de esta situación, lo que tiene que ver con el empleo, desempleo, cifras de la informalidad, hacemos contacto vía telefónica con la maestra Berenice Ramírez. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Qué tal, maestra? Muy buenos días, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, gusto en saludarlos, Natalia y Paco, mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias. Hace unos instantes ya estábamos comentando, maestra, algunas de estas cifras de manera general, pero bueno, desde su perspectiva, ¿cuál es la situación de las y los trabajadores en nuestro país? La situación de los trabajadores en general ha sido desfavorable en las últimas décadas, podríamos señalarlo de esa manera, porque se ha venido manifestando un crecimiento más importante del empleo en condiciones de informalidad. Nuestra población económicamente activa está formada de 55 millones. Tenemos 24 millones de trabajadores formales, caracterizados de esta forma porque tienen acceso a la seguridad social. Y si tienen acceso a la seguridad social, tienen acceso a los servicios de salud y tienen acceso a las pensiones. Y tenemos 31 millones de trabajadores en condiciones de informalidad por trabajar, 15 millones de ellos en el clásico sector informal y el resto por las condiciones de contratación que tienen en unidades formales. Ahí tenemos cerca de 7 millones de trabajadores, 387,000 en el gobierno, 760,000 en las instituciones y 6 millones y medio en empresas formales que ya sea contratados vía subcontratación, la llamada outsourcing, por contratos determinados, por trabajo a distancia, por una diversidad de modalidades que empiezan a aparecer en los últimos años, que no han sido inscritos a la Seguridad Social, y esto es lo que da como resultado que en los últimos años lo que más crezca sea el empleo en condiciones de informalidad, más que el empleo en el sector informal, que ha sido siempre una más del 26% de las ocupaciones, pero que se ha mantenido, podríamos decir, en esas dinámicas, no así el crecimiento del empleo en condiciones de informalidad. Uh-huh. Maestra Ramírez, en este sentido hay pronósticos de organismos internacionales que son bastante fatalistas en cuanto a el aumento del desempleo, digamos que a nivel mundial. En México particularmente, ¿cuáles son las entidades, por ejemplo, más afectadas en cuanto a pérdida de empleos? Las más afectadas son precisamente aquellas donde no las empresas no han dado de alta a sus trabajadores a la Seguridad Social, y de ahí viene esos 346,878 despidos que nos hablaron la semana pasada, y que es muy peculiar el comportamiento del empleo en el país, pero ya desde hace bastantes años, porque la población económicamente activa crece más de 1 millón al año, 1,100,000, 1,200,000, y en los últimos 30 años nunca se ha podido cubrir ese monto. Cuando, dependiendo del año, del año como lo tomes, si lo tomas de enero a diciembre, tú puedes encontrar que hay crecimientos de 700,000, de 800,000 empleos. Si lo tomas de diciembre a diciembre vas a encontrar esa disminución, porque es precisamente cuando salen estos trabajadores. Entonces, ellos son los más afectados porque los han dejado sin este ingreso. El clásico sector informal tiene esa dinámica de salir y trabajar al día, por eso decimos vivir al día, y de alguna manera están en esa dinámica cotidiana. Ahora, son más afectados estos también asalariados, porque desde que se dio la reforma en pensiones, tienen una posibilidad de acceder a un seguro de desempleo, pero es un seguro que no les beneficia en estos momentos porque tienen que pasar un tiempo para poder acceder,
que no es una situación inmediata, ¿sí? Y además, si acceden va a ser con bajo monto, tienen que pasar 46 días naturales antes de poder ir a reclamarlo, y este monto va a ser muy bajo y además les va a significar restarles semanas de cotización, y si así ya vamos a tener muy poquitos que van a tener acceso a una pensión de retiro, pues van a ser todavía menos. Entonces, aquí los más afectados son los asalariados dependientes de del sector formal. Maestra Berenice Ramírez, ya nos está diciendo cuáles son los sectores más vulnerables y que van a estar más afectados. Entre la cuestión del recorte de salario, conocemos de algunas empresas, negocios, tienditas, por ejemplo, que no decidieron cerrar, pero han recortado las jornadas laborales y por ende el salario. ¿Qué es lo que tendría que estar tomando como medidas las autoridades federales para evitar que este impacto sea aún mayor? Porque todavía estamos en el inicio de lo que podrían ser los confinamientos, cierre de espacios para evitar que siga saliendo la gente a la calle. ¿Qué es lo que tendría que estar haciendo la autoridad en materia económica para resolver este punto? Mira, lo que ha hecho el gobierno hasta este momento es mantener las transferencias monetarias a las personas con mayor vulnerabilidad. Eso es un elemento muy importante, y lo que se tendría que hacer en el mediano plazo es que esas transferencias se convirtieran realmente en ingreso derivado de empleo protegido. Pero en este momento el darles y adelantarles la pensión de bienestar, que es muy baja, porque representa en este momento 36% del salario mínimo, y apenas si se encuentra por arriba de la canasta alimentaria de pobreza extrema rural, no así urbana, es un cierto apoyo para esta población vulnerable. ¿Qué debe de hacer? ¿Qué está haciendo la sociedad? Porque aquí tiene que ser una combinación de mercado, sociedad y Estado. Es poder los consumidores movilizar a este mercado interno de pequeños abarrotes, de pequeñas tiendas, fruterías, pollerías, porque incluso ellas mismas se están reconvirtiendo en el sentido de ofrecer sus servicios ya a domicilio, y ahí hay una serie de expresiones nuevas donde se tiene que dar apoyo para que mantengan o tengan un teléfono, tengan una línea, tengan internet y puedan hacer este tipo de cuestiones. ¿Qué otra cosa tenemos que caminar en el mediano plazo? Mira, las condiciones laborales en el mundo son muy desfavorables y más se acentúan con el COVID. Una crisis que ya venía de tiempo atrás y que lo profundiza la pandemia. Y en esta profundización y en estos cambios del mercado laboral y de los cambios tecnológicos, las sociedades tienen que pensar en caminar hacia la construcción de rentas ciudadanas, porque va a haber muchos trabajadores que no van a poder reconvertirse, pero que requieren seguir manteniendo ingresos. Eso se tiene que hacer a mediano plazo. Claro. ¿Qué han hecho otros países semejantes a nosotros que también tienen una dinámica de informalidad grande, como por ejemplo el caso de Perú, que ya está dando un bono al sector informal? Pero ¿en qué van ellos más adelante que en el caso de México? Que ya tienen un padrón de afiliados al sector informal, ya saben quiénes están ahí y qué nivel de ingresos que están recibiendo, y a los que están vulnerables y abajo de esos ingresos del sector informal se les está dando este bono temporal mientras dura la pandemia. Esto no está todavía construido en el caso mexicano porque ha habido muchos obstáculos, y fundamentalmente lo conocemos a partir de los que están organizados, pero no son todos. Y entonces ya si hay, como en el caso de la Ciudad de México, algunos padrones de estos trabajadores, ya hay más claridad en esa dirección. Muy bien, maestra Berenice Ramírez, como siempre es un gusto poder platicar con usted y que nos clarifique este panorama económico que tanto trabajo nos cuesta, y bueno, a seguir trabajando y seguir pendientes de lo que ocurre en los siguientes días. Yo creo que eso es lo más interesante, esto último que acabas de decir, que estemos bien informados por las fuentes oficiales. Creo que la Secretaría de Salud está haciendo un muy buen trabajo al informarnos.
Esto nos permite como ciudadanos tener claridad y que por favor se explique con los vecinos, con la comunidad, que todavía algunos creen que esto no es así, claro, pero la pandemia va a seguir avanzando, y que tratemos de reforzar en nuestro alrededor a ese mercado interno que es para que se pueda seguir manteniendo sin la necesidad de salir y desplazarse a grandes distancias. Así es, maestra, consumo local. Muchísimas gracias por la entrevista. Hasta luego. Hasta pronto.